Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Q. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en breve en este programa que de verdad estoy seguro le va a resultar interesante porque vamos a hablar de algo que al final es esencial para la vida, fíjese, no iba a decir de los mexicanos, pero no, para la vida de todos, que es el campo, la importancia del campo a nivel global, la importancia del campo en nuestro país, la importancia del campo, cómo están tomando las autoridades el futuro del campo, cómo están los programas para fomentar que el campo se respete, se trabaje, se procure, se cuide, cómo están realmente las acciones en materia de algo que es esencial. Le agradezco muchísimo a Beatriz Acevedo, directora de la revista Consentido Verde, que además fue la promotora de este programa aquí en breve, que nos acompañe. Tenemos un problema ahí, un poquito de conectividad. Ella está a través solamente de audio. Betty, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias y por supuesto saludo y le doy la bienvenida a Víctor García, director de Heifer México. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿no? Gracias. De antemano, gracias por la invitación, Enrique. Pues muy entusiasmado por poder conversar el día de hoy acerca de todo esto que está pasando en el campo mexicano. Muy buen paisaje el que además nos pones ahí en el back, ilustrando esta transmisión. Muchas gracias, de verdad, mi querido Víctor. Y en cualquier momento estará ya con nosotros Raimundo Acevedo, que es el director de Regresando al Agua, Asociación Civil. Pues vamos a empezar, si me permiten. Yo creo que hablar del campo hoy, en estos días, es hablar realmente de algo que está sacando al país adelante, porque el campo hoy definitivamente no ha dejado de producir. Y si algo va a ocurrir en este país y a nivel global, es un tema que tiene que ver con la alimentación. No sé qué opinen, me refiero por supuesto a lo que estamos viviendo con la pandemia. Muchas industrias han tenido que cerrar, sin embargo, la alimentación no puede parar y ahí vemos el trabajo del campo. ¿Cómo estarán haciendo las cosas en este momento? Me gustaría, si quieres, empezamos, Betty, contigo. Ok. Pues bueno, has hecho una introducción donde a grandes rasgos has señalado una problemática fundamental que esta situación de la pandemia nos ha hecho, digo yo, voltear los ojos a aquello que verdaderamente no le estábamos dando un valor significativo. Y repensar el mundo implica conocer nuevas estructuras, nuevos esquemas, realizar cualquiera de nuestras actividades en forma amigable con el medio ambiente. Yo me siento una persona afortunada, debo decirles, porque recientemente tuve la oportunidad de estar en contacto con buena parte del campo mexicano de algo que siento que nosotros aquí como citadinos, como personas que vivimos en la Ciudad de México, a veces perdemos de vista. Tenemos aquí cerca, en el sur de la Ciudad de México, la maravillosa alcaldía de Milpalta, donde te encuentras gente con un conocimiento ancestral sobre lo que es el trabajo del campo. Te encuentras personas que con un gran esfuerzo, porque lamentablemente esta es una zona donde se ha evidenciado las huellas del cambio climático, pongámoslo de esta manera, o las huellas de la crisis climática, con un patrón totalmente alterado de lluvias, ¿ok? Han pasado por precisamente esta escasez de lluvia que les ha afectado todo su ciclo de siembra, de cosecha. Sus esquemas de producción se han visto totalmente alterados. Y sin embargo te encuentras gente que en un principio primero no conocen otro esquema de vida que no sea vivir del campo. Y eso tiene distintas aristas. Eso es maravilloso porque dependemos de ellos, ¿ok? Pero también implica un reto mayúsculo que no nada más está en las manos de ellos, sino que también está en las manos de las demás personas, porque a fin de cuentas somos consumidores de lo que ellos con sus manos, con sus necesidades nos están cosechando y somos nosotros los que nos vemos beneficiados con ello. Hay un papel fundamental de la mujer en el campo mexicano. Todos estos temas nos llevan a recordar lo que es la inclusión, a recordar lo que es todas las prácticas agroecológicas amigables con el medio ambiente. Y bueno, la verdad, recientemente ahora en mayo que tuve la oportunidad de hacer un pequeño recorrido de campo por Milpalta,
descubrí algo maravilloso. Hay un proyecto que se llama Guardianes del Territorio Agrícola y es una cooperativa de personas donde te vas a encontrar un papel preponderante de la mujer en el campo, que hay personas que se definen como guardianes de la semilla. Esto es algo fabuloso porque me encontré con una persona que está cultivando la misma semilla de maíz desde sus bisabuelos, ¿ok? Y es una mujer que tiene un conocimiento ancestral, wow, impresionante. Aparte, ya es reconocida dentro del gremio de agroproductores, precisamente porque su manera de extraer y su manera de preparar los diferentes manjares, platillos que sacan del maíz, se hace totalmente artesanal. O sea, y se van ubicando en distintas ferias y van vendiendo sus productos en distintas ferias. Y lo más maravilloso que les encontré, Enrique, Víctor, es que dentro del costo de sus productos, ellos están considerando dos factores fundamentales: el costo de la regeneración ambiental del espacio geográfico que están trabajando y el costo de la seguridad social de las y los productores de milpalta. Entonces, la verdad, yo los invito a que conozcan lo que es Guardianes del Territorio Agrícola. Los pueden conseguir en guardianes.com.mx y es una experiencia que la verdad me siento afortunada de haber podido conocerlos y de ver qué tan cerca podemos tener dentro de la Ciudad de México aquellas cosas que se nos hace muy sencillo ir de repente al supermercado, se nos hace muy sencillo ir a una recaudería, se nos hace muy sencillo comprar, se nos hace muy sencillo consumir, pero no vemos todo lo que está detrás. Entonces, creo que uno de los valores que ha tenido esta situación pandémica es que nos ha obligado a voltear los ojos para revalorar lo que está detrás. ¿Qué opinas, mi querido Víctor García, director de Heifer México? ¿Cómo ves el campo? ¿Cómo arrancamos este programa de En Breve Noticias? Sí, no, muchas gracias nuevamente por la invitación, Enrique. Beatriz, excelentes comentarios. No, a mí me parece, es muy importante algunos de los puntos que están señalando, porque hay que recordar que el 75% de los alimentos que consumimos provienen del campo, provienen de nuestras zonas rurales, ¿no? Es increíble la diversidad y de alimentos que tenemos en nuestro país y la manera en la cual son producidos con los conocimientos que bien comentan del sur, ¿no? Aquellos conocimientos no reconocidos por la academia, sino por las personas que han recibido generación tras generación un conocimiento para poder cultivar, para poder producir, y eso es algo que nosotros valoramos mucho como organización. Pero antes de posicionar algunos de los puntos en la mesa, si me permites comenzar con quiénes somos. Yo represento una organización internacional. Trabajamos en cerca de 35, en alrededor de 35 países, porque estamos entre abriendo y cerrando zonas de intervención por cada año por las situaciones que atravesamos y las decisiones que tomamos a nivel organizacional. Pero en México trabajamos desde finales de los 70, ¿no? Hemos desarrollado un procedimiento en el cual hemos beneficiado a cerca de 250,000 pequeños productores en distintas cadenas de valor. Nuestro enfoque es completamente en el desarrollo del campo, basado en los ingresos del pequeño productor. Al inicio comenzamos en la zona norte, ahora estamos mucho más concentrados en la zona sur, ¿no? Pasamos del norte a occidente, luego la zona sur, y el enfoque es articular cadenas de valor, ¿no? Hoy trabajamos en 5 cadenas en México, en 5 cadenas bien importantes, y lo que hacemos es mejorar la producción, mejorar la calidad del producto, ayudar a que los productores lo hagan, pero también generar estrategias para hacer la vinculación comercial y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Esto que decía del 75% de los alimentos que se producen en el campo es muy importante, porque no necesariamente nos está llegando el alimento del campo. Es decir, hay una cadena larga en la cual existe procesamiento. Bueno, existen primero distintos distribuidores, lo que nosotros en algunos momentos llamamos incluso coyotes. Existen interesante lo que distintos... estás diciendo, ¿eh? Porque, sí, existen... Víctor, perdón que te interrumpa. No, adelante. Es muy, muy grande. 75% tiene que pasar a través de distribuidores, de coyotes, de
déjame decirlo también de aquellos que especulan con los precios, de aquellos que llegan a ser tan astutos o tan abusivos, como les quieran llamar, que mueven los mercados para bajar, para subir, para colocar, para guardar, en fin, para hacer ahí algunas perversidades con los precios, Víctor. Perdón la interrupción. No, al contrario, Enrique. Es correcto. De hecho, esto que comentas es muy interesante porque justo ahora en la época de pandemia, de COVID que estamos viviendo, los primeros meses de la pandemia empezó a ocurrir una alza en algunos productos de la canasta alimentaria. En algunas de las cadenas en las que estamos, como carne de res y producción de huevo de gallinas libres de jaula, hubo un aumento considerable en los insumos para producir. Es decir, los insumos empezaron a dejar de llegar a las zonas de producción por todo el tema de abasto y todo lo que se paró ante la pandemia, ¿no? Curiosamente, los precios subieron, o sea, empezamos a pagar un huevo mucho más elevado, o empezamos a pagar el kilogramo de carne de consumo habitual en las ciudades, más caro, pero lo interesante fue que en las zonas donde estamos, que son zonas de alta producción, de pequeños productores, pero de alta producción, el pago para el pequeño productor, o sea, no subió, ¿no? O sea, incrementaron los insumos y al contrario, empezaron a vender su producto, la mayor parte de los productores, más bajo por la situación de pandemia, teniendo un fuerte contraste con respecto a lo que estábamos viendo en el mercado, ¿no? En ese momento. El precio final fue mayor, sin embargo, el ingreso recibía menos. Fue el mismo. Fue el mismo o incluso menos. Empezaron a abaratar sus productos para poderlos sacar, porque lo que ocurrió es que muchas cadenas de restaurantes o negocios locales con los que hacemos la conexión, cerraron. Entonces, bueno, pues ya no me surtas huevo, ya no me surtas carne, y las comunidades empezaron a tratar de sacarlo a cualquier precio, ¿no? La comida, y fue muy bien aprovechado por estos intermediarios que comentas. Entonces, bueno, adelante. Tuve la oportunidad de platicar con el presidente de la Canirac, de la industria de los restauranteros en el Valle de México, y este dato, la verdad, es un número preocupante porque me dijo que arriba del 20% de los restaurantes en estos municipios que conforman el Valle de México, la línea limítrofe con la Ciudad de México, cerraron, ¿eh? Están cerrados, definitivamente quebrados y sin intención de abrir. Es un número bien fuerte porque hay que recordar lo que es la cadena de producción, todos los valores, toda la cadena que tiene que ver con el punto final, con el que te sirvan un plato, todo lo que viene detrás, hasta llegar precisamente a donde acabas de mencionar tú, Víctor, que es el campo, los productores mexicanos, que déjame decirte otra cosa que me preocupa, han sido bandera de muchos, pero realmente del interés de pocos. Así es, completamente de acuerdo. Hoy nosotros estamos concentrados en romper. Perdón, no te adelante, Víctor. adelante. No, adelante. Raimundo, ¿cómo estás? Tiene su micrófono apagado. Raimundo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Amigo, no podíamos arrancar sin ti, pero qué bueno que ya nos acompañas. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí escuchando todos sus comentarios, muy interesante lo que comentan y cómo se está desenvolviendo nuestro tiempo presente con toda la situación agrícola y con toda la demanda y oferta de alimentos y los hábitos sobre todo que tenemos, ¿no? Platícanos y lo que está sucediendo. Platícanos un poquito de Raimundo Acevedo y de la fundación. Mira, nosotros tenemos una AC que se llama Regresando al Agua, pero trabajamos ya hace años con un grupo que se llama la Red de Usuarios de Baños Ecovivo. Nosotros básicamente estamos promoviendo el saneamiento ecológico y también estamos promoviendo ahora, ahí vamos a coincidir con Víctor, en los sistemas agroforestales y todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua y el ciclo de los nutrientes. Es la forma en la que nosotros tomamos los elementos nutritivos de la tierra y deberíamos de regresarlos en teoría.
lo que está sucediendo ahora es de que el ser humano en su vida toma aproximadamente por persona unos 34 toneladas de alimento. Y resulta ser que esto nosotros lo convertimos en desechos, ¿no? En heces de orina, y nunca llega a la tierra. Entonces tenemos una línea de una sola dirección que está extrayendo y pues bueno, están pasando cosas muy graves, ¿no? Vaya que es un tema interesante. Vamos a entrarle también, mi querido Raimundo Acevedo, para platicar acerca de esto, que además es una gran responsabilidad porque hay que decirlo, Víctor, Betty, Raimundo, la erosión del campo es tal que lo que hacen es migrar de parcela en parcela y esas tierras se van quedando sin tener siquiera la intención de darles vida, de recuperarlas, de llenarlas otra vez de minerales, de todos estos elementos para que vuelvan a ser tierras fértiles. Y eso yo creo que deberíamos de hablar un poquito también de datos duros, deberíamos de decirle a los gobiernos, a los municipios, a los estados, que el plan de ayuda no basta con dar fertilizantes, sino tiene que ser un tema mucho más responsable que permita que las tierras vivan más, den mayores y mejores frutos. Y esto va acompañado de una política ecológica sustentable que realmente yo no sé si ustedes la han visto, pero yo no. ¿Qué opinas, Betty? Pues fíjate que justamente Ray, él y yo estamos juntos en otro colectivo, en el colectivo Contaminantes Anónimos, y nos hemos dedicado a abrir diferentes espacios en los cuales, desde lo individual y lo colectivo, reflexionamos sobre las acciones que podemos realizar nosotros como seres humanos. Y hay una cosa bien significativa. Tenemos que tener presente que ese desgaste que tú mencionas de las tierras es real, es tangible, pero además, así como se está desgastando la tierra, hay una cosa paralela que yo observo en este momento. La demanda de consumo de alimentos sigue siendo la misma independientemente de que las tierras estén siendo productivas. A lo que voy con esto es que tenemos que tener presente que las ciudades son espacios, Enrique, Víctor, Ray, son espacios improductivos, son espacios que solamente son de consumo. Entonces, para poder restablecer estas cadenas, definitivamente entonces nos tenemos que volver a mirar al campo. Es fundamental, por ejemplo, y en eso te puedo asegurar que la persona que yo conozco más experta en lo que es agricultura sintrópica es precisamente Raimundo. Un mismo esquema dentro de un mismo esquema de producción donde todos los organismos vivos no compitan por los mismos recursos, que adiós al monocultivo, adiós a este esquema que desgasta la tierra, y que podamos tener dentro de, yo lo vi allá arriba en Milpalta, pequeñas parcelas donde pueden coexistir diferentes tipos de especies vegetales que están favoreciendo lo que es la retribución a la tierra. Entonces, de veras que no es ni siquiera una iniciativa. Mira, no sé si vayan a coincidir conmigo. Hubo un boom en cuanto al tema del agave y empezamos a ver en diferentes regiones del país cómo la producción de agave iba creciendo. Tú veías los campos y en donde había incluso nopales, en donde había otro tipo de siembra, de cosecha, se empezó a llenar de agaves por todos lados. Incluso algunos municipios de diferentes estados de la República levantaron la mano para buscar lo que conocemos como la denominación de origen, para poder darle un valor adicional a su producción, ya sea de aguardiente, de tequila, en fin. Pero el agave, hay que decirlo, además del tiempo que tarda en madurar, en todo el proceso, que son años, que lleva para madurar esa piña y que esta piña pueda ser procesada, en fin, para llegar hasta convertirse en tequila o en aguardiente o en mezcal. Bueno, ¿qué pasa con toda esa tierra? ¿Por qué particularmente en los puntos en donde hay tanto agave, de verdad, se te llenan los ojos cuando viajas, obviamente hacia Jalisco, pero también en el centro de la República Mexicana y en otros estados se volvió agavero? ¿Por qué no hay unas líneas de cultivo que tengan
otra vocación, que den sombra, que den oxígeno. No las hay. ¿Y qué va a pasar con esos campus en unos años? Les pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. No, a mí me parece, si me permiten, a mí me parece un tema bastante crítico. Bueno, creo que se han mencionado varios. El primero tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? Con el tema de la demanda y la disponibilidad de alimentos, que coincido, no solamente es la misma, sino que se incrementa, ¿no? La mayor parte, una de las preocupaciones importantes que tienen las grandes empresas procesadoras, no nada más en México, sino en el mundo, es cómo van a satisfacer la demanda de proteína para el 2030, ¿no? Entonces, están enfocados muchas de las empresas procesadoras, algunas de ellas incluso con las que estamos intentando generar estrategias de vinculación para mejorar sus procesos, pues es el tema, ¿no? Es el tema que les atañía antes de la pandemia, ¿no? Y con la pandemia, bueno, pues se incrementaron algunos otros puntos, pero la disponibilidad de alimentos es menor, la superficie ocupada cada vez es más deteriorada, no nada más sigue siendo la misma, sino que a veces en algunos periodos de nuestra historia, pues no nada más de nuestra historia reciente, estoy hablando de los últimos 50 años para acá, no solamente va cambiando su uso, sino también se va reduciendo, etcétera. Entonces, una de los compromisos que tenemos algunos de nosotros como organizaciones, y por supuesto debiera tenerlo nuestras políticas en el Estado, es ser más eficientes con menor superficie, ¿no? Ser más capaces claro, con superficies más pequeñas, ser más rentables y encontrar también una estrategia adecuada de mercado que nos permita posicionar productos que vienen con buenas prácticas ambientales en todos estos espacios gigantes de consumo masivo que no existe, ¿no? Siguen siendo espacios de nicho, muy controlados por algunas empresas también, y pues es muy difícil poder penetrar con algunos productos o que el pequeño productor compita contra esto, ¿no? Nosotros estamos intentando hacer esto y lo hemos logrado en algunas cadenas de valor. Incluso trabajamos con productores de agave para producción de mezcal. Y lo que hicimos fue primero hacer una vinculación con una empresa licorera francesa bastante fuerte, cuya oportunidad la encontró en un nicho precisamente, pero que esta vinculación comercial a través de pequeños productores de agave, de mezcal, ha llevado a que otras empresas también, que son de reciente creación, estén volteando a ver estos modelos. Algo que está ocurriendo, que me parece bastante interesante, es que las nuevas empresas están en manos de los hijos de los que en algún momento fueron pues propietarios de cadenas y demás, y que traen un chip distinto, traen una conciencia distinta. Nosotros trabajamos con el sector privado ya llevamos algunos años. Estoy hablando de cadenas de restaurantes, hoteles, para poder hacer esta vinculación, incluso con procesadores en el centro y norte, para conectar productos del sur con el centro. Y lo que me estoy dando cuenta que hay una nueva generación empresarial de jóvenes, de gente de 30 a 35 años que está teniendo en sus manos las empresas movilizadoras, procesadoras, etcétera, que sí traen esta preocupación por la parte ambiental y por el deterioro y por lo que está pasando con los pequeños productores y sus entornos, ¿no? A mí esta cuestión me da motivación para seguir pensando que las vinculaciones pueden ser posibles, que sí existe alguien que quiera pagar por un producto diferenciado, que quiere saber lo que está comiendo, de dónde viene, quién lo produjo, claro, claro. Y seguimos empujando bastante esta idea y esta estrategia para lograrlo en distintos productos. ¿Cómo ves las cosas, mi querido Raimundo? Pues mira, siempre es bueno tener una perspectiva amplia, ¿no? Así como está ahorita comentando Víctor, hay muchas cosas que están sucediendo. De hecho, te iba a decir a ver si les podía compartir la pantalla para mostrar ahí algunas cosas que son muy relevantes. Tú dime, pero bueno, les voy diciendo. Pues
Pues mira, básicamente ahorita estamos en una etapa de transición. Estamos entrando a la última etapa de estabilidad ecológica que vamos a tener en un largo periodo si no hacemos realmente algo. Lo que se considera como los servicios de producción por habitante, ¿no? Y en sí la producción, el pico de producción alimenticia, pues ya lo documentamos que ya se pasó. Les voy a mostrar aquí en mi pantalla uno que se llama el estudio de los límites al crecimiento. Esto se hizo en 1972 por el MIT y el Club de Roma, que era una institución, un grupo europeo. Y decía lo siguiente, ¿no? Decía, si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años, ¿no? Y aquí ven una gráfica en la que están los nacimientos, las muertes del ser humano, los recursos, los servicios por ciudadano, la comida per cápita o por ciudadano, la contaminación, la salida industrial y la población, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí donde marca la línea roja y exactamente estamos en el punto en donde ya empezó a caer la producción de alimentos, van en desplome en sí los recursos y los servicios per cápita están exactamente, ya acabamos de pasar el pico, ¿no? Entonces, ¿qué nos depara en los siguientes años? Pues vamos a ver cómo empiezan a decaer los recursos naturales, cómo va a haber cada vez menos comida per cápita, cómo también incluso la producción industrial va a descender, los servicios, y estamos viendo en esta gráfica, ¿no? Que dice que en 2050 es muy probable que haya un ascenso vertical en muerte de población, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Lo vamos a verlo muy brevemente en unas imágenes. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque esta es la huella del hombre sobre la tierra. Así se ve lo que nosotros llamamos agricultura. Digamos que para que nos llegue la comida al plato, estamos justificando hacer cosas como esta que ven. Estos son campos de atenco. Nos vamos a centrar sobre todo en algunas áreas que rodean la ciudad. Vamos a ver ahora al norte, lo que era la última parte del lago de Texcoco al norte, que es Zumpango. Aquí se ve, ¿no? Lo que queda del lago de Texcoco, una manchita totalmente verde, totalmente ahí contaminada. Y el gran contraste es esta área, ¿no? Tan dañada. Estamos hablando de 10,000, 100,000 hectáreas. Hasta aquí la medida exacta se las puedo dar con precisión. El punto es de que todo este terreno se ve claramente deforestado. La cobertura vegetal aquí no llega ni tal vez al 3-2% de lo que era originalmente. Y así también tenemos áreas como Milpa Alta. Tenemos también Estado de México. Bueno, aquí no puse exactamente qué parte del Estado de México, pero se ve incluso cómo ya fue arrancado el estrato de tierra y estamos viendo prácticamente como la roca aquí madre, ¿no? Y pues muchos lotes de agricultura simplemente ya son improductivos. Eso lo sabrá muy bien Víctor, ¿no? Que ya hay un descenso en tres cuartas partes de los terrenos, están ya teniendo un descenso productivo. Tal vez lugares como Michoacán, ¿no? Aquí lo vamos a ver más verde, pero pues estamos en descenso, ¿no? Sonora. Y bueno, ahorita vemos otro tema para ya no extenderme más, pero digo, por aquí estamos, ¿no? Ese es el terreno actual. Vaya que, mira nomás Sonora, qué impresionante. ¿Qué opinas, Betty? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. El avance de la mancha urbana y la fragmentación de los terrenos con este fenómeno que ocurre de la siguiente forma. Hay una serie de personas ya de la tercera y de la cuarta edad que toda su vida han hecho diferentes prácticas agrícolas y que en el esquema si se pudiese hacer una línea del tiempo, ellos han sostenido un mismo esquema de producción, han utilizado el mismo fertilizante, han utilizado el mismo agroquímico y en esta caída de los precios, en esta caída de la demanda, en esta sobreproducción, que soy testigo de haber visto, por ejemplo, una sobreproducción de nopales y que es muy triste que
tenido que agarrar parte de la cosecha, trocearla y regresarla como camas de abono para utilizarlo dentro del mismo cultivo. Digo, ok, es un procedimiento orgánico, pero ellos no cultivan para hacerlo cachitos y volverlo a meter a la tierra, ellos cultivan para venderlo, porque de eso es lo que viven. Entonces, es un esquema en el cual ellos, en su afán de querer producir más o producir en un corto tiempo, se atreven a utilizar unas dosis inadecuadas de fertilizantes, de agroquímicos, que terminan por elevar el proceso de deterioro ambiental de ese espacio, de ese entorno. Y es fundamental poder regresar en un esquema en el cual la participación ciudadana se les permita a ellos tener este esquema en el cual se les den las alertas de, caramba, por favor, de esta forma en la que tú pretendes incrementar tu producción, tienes que estar consciente de que estos productos, por este alto grado de toxicidad, en realidad no solamente estás colocando en riesgo la producción y la fertilidad de tu tierra, sino que también estás colocando en riesgo tu propia salud. Entonces, un esquema de una situación así es justamente la que se ha dado de repente en Milpalta, donde hay personas que se han regresado a producir dentro de los terrenos que eran de sus familias y en este afán de poder incrementar la cosecha, han utilizado dosis y cantidades inadecuadas de ese tipo de fertilizantes o de ese tipo de agroquímicos, y el deterioro de la capa arable del suelo ha incrementado, brutalmente. Además de que con este esquema de la pandemia, no ha sido fácil para ellos sacar los productos hacia la ciudad por el esquema de los contagios, por el esquema de los traslados, etc. Pero además hay otra cosa, nunca falta la persona que aprovecha las circunstancias para avanzar en el proceso de deforestación. No recuerdo exactamente en este momento la fecha, el año, pero en el caso de Milpalta, mientras yo estuve allá arriba haciendo un pequeño trabajo de campo, ellos me mencionaron que había una papelera, no voy a mencionar la empresa, pero hubo una industria papelera que por un tiempo se apoderó del bosque y que inclusive impidió que las personas tuvieran acceso al bosque. O sea, hazme todo el favor, imagínate que una empresa va a prohibirle la entrada a su zona boscosa a los propios pobladores de una zona. Entonces, en este esquema de esta situación pandémica, se han dado situaciones en las que en Río Revuelto ganancia de pescadores y el proceso de deforestación, en lugar de detenerse, se ha visto oportunamente avanzado por gente que de plano está aprovechando las circunstancias. Entonces, pues me parece, estas imágenes que está presentando el mundo son reveladoras de las circunstancias. Y te digo, insisto, cuando estuve allá, visitar una parte de lo que queda de bosque y después que me indicaran hasta aquí llegaba el bosque y esto no era lo que tú estás viendo ahorita, es impresionante las distancias, ¿ok? Es impresionante el proceso en el cual se avanzó la mancha urbana, se colonizó de una forma sin planificación, se colonizó de una forma en la cual lo que se pensaba era urbanizar sin pensar en un esquema sostenible. Mi querido Víctor, tienes la voz. No, realmente igual de acuerdo. Yo creo que uno de los puntos que a mí me llaman la atención de todo esto, tengo como ganas de vincularlo a este punto porque me parece muy relevante. El tema de la conservación de los paisajes y demás está estrechamente vinculado a dos puntos que a mí me parecen fundamentales. Uno es el ingreso de los productores, el ingreso de los que trabajan esa tierra, y el acceso a insumos y capital para poderlas hacer, para poderlas renovar, para poder hacer estrategias de conservación, pero a la vez sin que tuviera esto un impacto en sus ingresos. Solo por poner un dato, el ingreso digno dentro del sector rural, lo que nosotros llamamos ingreso digno, es decir, que tenga lo necesario para comer, para educación, salud, ropa, transporte, alojamiento, etcétera, está alrededor de 8,000 pesos mensuales por una familia en el sector rural, ¿no? Principalmente en los estados del sur, que es donde trabajamos.
estoy hablando del entorno de Oaxaca, Chiapas, ¿no? La realidad, esto da un promedio, esto da más o menos como 88,500, bueno, 88,500, perdón, pesos por familia al año. Las familias con las que trabajamos actualmente, las familias campesinas, tienen un ingreso no mayor a 60,000 pesos, ¿no? Están entre 50 y 60,000 pesos. Eso quiere decir que hay una brecha de ingresos de 30,000 pesos que hay que ver cómo la resolvemos. De entrada, ¿no? Pero es que 50%, producir un kilo de café a un pequeño productor le cuesta casi lo mismo, tal vez hasta menos que lo que recibe por él. Nosotros pagamos 50 pesos por una taza de café, entre 50 y 80 pesos en nuestras cafeterías, y el productor recibe menos de 70 centavos por una taza. Claro. Entonces es impresionante, ¿no? Entonces, Oye, si a eso Víctor, le sumamos buenas prácticas, además, estrategias de cultivo para retener agua, sombras, manejo de sombras, capacitación, etcétera, y no tiene ingreso el productor para pagar todo esto, se va a volver un tema, un ciclo vicioso del cual no salimos, en el que algunos programas estamos dando este tipo de apoyos, pero que no están directamente vinculados al precio del producto. Entonces oye, tenemos que Víctor, ver de qué manera rompemos, ¿no? Con de una entrada pregunta, con una pregunta para los tres. Creo que hemos tocado puntos muy urgentes de atender. Pero, sinceramente, la tecnología, Víctor, Raimundo, Betty, la tecnología no debe de servir también como un motor para tener, primero, capacitación para la gente del campo. Es decir, cómo buscar esa conectividad para que los productores tengan una capacitación en línea de aprovechamiento de la tierra, del agua, de las temporadas, que eso también es importante, hoy tan cambiantes como el propio cambio climático. Pero también la tecnología para comercializar sus productos, para evitar la cantidad de coyotes, insisto, de estos que a veces son hasta perversos, que juegan con los precios, que guardan el producto, que especulan con los productos. Yo creo que la tecnología hoy se puede convertir en un aliado importante para los productores del campo, para aquellos pequeños comerciantes, y lo dijiste hace rato, mi querido Víctor, oye, los restaurantes, los hoteles, aquellos que necesitan frutas, verduras, legumbres, en fin, una cantidad de productos hechos en México y que pareciera que los hacen en otras partes del mundo y que se tienen que importar por lo complejo que es que lleguen a las mesas y por la cantidad de intermediarios que hay. No sé qué opinen. No, de mi parte estoy de acuerdo, ¿no? No, adelante, pero de mi parte estoy de acuerdo. Yo nada más quería comentar algo al respecto. Sí, Víctor. Y es muy curioso. Nosotros comenzamos a trabajar con el 40% de la población con la que trabajamos son mujeres. Que es bien importante este dato, porque las mujeres son las que menos acceso tienen a la tierra, ¿no? Las que menos acceso tienen a insumos y a capital. Y bueno, estamos con ellas, y curiosamente son con las que tenemos los proyectos las experiencias más exitosas, ¿no? Iniciamos produciendo huevo, pero no un huevo de autoconsumo que se produce con gallinitas criollas y que te dan un huevo una que otra vez, ¿no? Empezamos a producir huevo bajo una lógica distinta, como una unidad de negocio en la cual yo tengo una gallina especial, la atiendo con una dieta balanceada que me cuesta, pero me produce todos los días, ¿no? Cada gallina me produce alrededor de 250 huevos al año. Si eso lo multiplico por 100 o 150 gallinas, ya tengo un volumen interesante para comercializar. Empezamos a vincularlas con estos espacios, con restaurantes, cadenas y demás. El primer reto que tuvimos fueron los costos de producción. O sea, cuesta producir un huevo de estos, y no necesariamente lo van a pagar estas empresas porque están compitiendo contra un huevo convencional hecho como sabemos, ¿no? Hecho con animales inyectados, con hormonas, bajo un estricto control de producción día y noche, con animales estresados. Entonces, nuestro producto el producto de las comunidades es mucho mejor, tiene características inocuas, nutritivas, etcétera, incluso ambientales, el ambiente donde están las gallinas y demás, diferentes, pero al final entran a competir
estas grandes empresas, que producen huevo. El primer reto fue cómo le hacemos para bajar costos de producción. Y ahí empezó la carrera. Llevamos ya, empezamos esto en el 2014, cambiar el enfoque de trabajo, decir, bueno, ya no vamos a producir para tener acceso a alimentos, hay que producir para que las unidades de producción tengan ingreso, las comunidades tengan ingreso y puedan reinvertir en sus propios insumos, en sus propios materiales de producción. Quería poner este ejemplo como un caso, ¿no? Es todo un reto. Sí se puede, pero hay que trabajar muy fuerte en generar esta conciencia. ¿Quiénes ayudan ahí, Raimundo, Víctor, Betty? ¿Quiénes ayudan? ¿Qué instancias apoyan a estas iniciativas para ser facilitadores, para dar financiamiento, para abrir canales de comercialización? ¿Cómo está México? ¿Está en pañales o ya estamos en las grandes ligas? Bueno, sí, no sé quién Adelante, de los adelante. ¿Eres Raimundo? Adelante, con gusto, complementamos. Sí. Bueno. Sí, pues lo que estoy viendo es algo muy importante, lo que comentaste, ¿no? La autorregulación y la inteligencia de los mercados. Desgraciadamente eso está supeditado a un poder mayor, que es el poder de la economía. Ajá. Hace algunos siglos la religión era la que movía todo, ¿no? Y tú te rebelabas contra ellos y pues, la Inquisición te mandaba, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, nosotros pensamos que a veces tenemos libertad, pero no nos dimos cuenta que esa religión fue reemplazada por un poder mayor, que es la economía. Y la economía sí se comporta como han dicho ya muchas veces, ¿no? Como más bien depredadora. Y resulta ser que junta las ganancias en núcleos muy pequeños de poder. Entonces ahorita preguntabas, ¿no? Bueno, ¿cómo nos estamos defendiendo? De algunas formas todavía no tan eficientes, porque sigue habiendo ese monopolio del poder. Obviamente están las ONGs, están asociaciones como la de Víctor, que están muy activas ahí apoyando el campo. También hay movimientos de particulares, ¿no? Hay movimientos regenerativos muy importantes, ¿no? A nivel mundial, por ejemplo, hay una ahorita que decías, bueno, ¿no? ¿Cómo se capacita nuestra gente? ¿No? Los campesinos, pues hay unas plataformas internacionales, ¿no? Como una que se llama Regraria, de un famoso permacultor que se llama Darren Doherty. Es una persona de Australia, ¿no? Que están teniendo experiencias de regeneración a gran escala y hacen diseños pues muy, muy completos y básicamente retoman y regeneran la producción de un sitio usando tecnologías pues bastante avanzadas, ¿no? Y esto está ya sucediendo ahorita en otros lugares del mundo. En México pues nos estamos viendo hasta cierto punto un poco lentos sobre todo con el pueblo en general. Sí hay personas que están utilizando estas tecnologías y les podría aquí nada más como presentar así como rapidísimo un par de diapositivas para que ustedes vean. Esta es la realidad de la regeneración actual, ¿no? Dispositivos con drones y lectores láser que sacan las curvas de terreno, se hace un diseño hidrológico y después de eso se hace un diseño productivo. Y estas herramientas altamente sofisticadas y tecnológicas pues están ahí, ¿no? Nada, el punto es cómo acceder, ¿no? Esa inteligencia, cómo la activamos. Por ahí creo que querían hablar. Sí, No, de acuerdo. Claro. Ahí estás, Betty. Ok, ¿me escuchan? Bueno, no sé si me estabas dando el turno de la palabra a mí, Enrique, perdón. Adelante. Ok, sí. Bueno, yo escuché que te dio sí, te escucho la llamada. Bueno, yo quiero apelar a la caballerosidad de ustedes tres y que me permitan en esta participación hablar por lo que soy. Yo soy mujer y quiero rescatar y poner sobre la mesa datos muy duros. En este momento yo he visto ciertos informes y hay un dato de la FAO que me parece fundamental.
FAO dice que en México solamente el 16% de las unidades de explotación agrícola en todo México están en manos de mujeres. Y de acuerdo a la encuesta nacional agropecuaria para el año 2017, solo 3 de cada 10 mujeres perciben un ingreso económico por el trabajo del campo. Entonces, aquí quiero poner sobre la mesa lo siguiente. En cualquier esquema de producción, en cualquier esquema de explotación agrícola, en cualquier práctica agroecológica amigable con el medio ambiente, jamás va a tener éxito si el lenguaje no es inclusivo. Recientemente acabo de concluir un curso muy completo sobre lo que es comunicando el cambio climático de manera efectiva, y el lenguaje de inclusión fue uno de los módulos más apasionantes. El lenguaje del periodismo ciudadano, donde las personas se hacen parte de, al contar su realidad, presentando testimonios, fue de las cosas más fabulosas, fue de las cosas más maravillosas. Y yo quisiera, si me permiten ir ahora, desde esta óptica como mujer, dirigirle una pregunta, por ejemplo, a Víctor. Dentro de los esquemas de los programas, de los esquemas de apoyo, de incentivos, ¿cómo se ha visto recientemente, no sé si tengan algunas cifras, de cómo se ha visto beneficiada económicamente la mujer dentro de estos esquemas de producción que ustedes han incentivado con las granjas rurales sostenibles tras patio? ¿Cómo se ha visto? ¿Hay alguna estadística que nos pudiera acercar hacia cómo se está viendo beneficiada la mujer en estos esquemas? Sí, claro, con mucho gusto, comento lo siguiente. Como comentaba hace rato, el 40% de la población que atendemos son mujeres. Tenemos un portafolio de proyectos que atiende entre 12,000 y 15,000 pequeños productores, va fluctuando, ¿no? Cada año. Entonces, el 40% de participantes son mujeres y todas perciben un ingreso. Iniciamos con modelos de producción, con experiencias de producción para comercializar, que cierren la brecha de ingresos de la que hablaba hace rato, y que podamos lograr llevarlas a un cierre de brecha del 55%, es decir, incrementan su ingreso anual alrededor de entre 15 y 25,000 pesos en cada una de las experiencias, ¿no?, que tenemos en una cadena de valor. Estoy hablando de la de huevo, ¿no?, que es donde hay una presencia mucho mayor de mujeres. Claro. El mayor éxito que tenemos sí está en los proyectos donde hay mayor participación de mujer. Por ejemplo, tenemos también proyectos en la cadena de valor de mezcal, donde es una cadena como la de café, donde predominantemente es masculina, pero alrededor de la cadena hemos desarrollado estrategias de emprendimientos, de negocios verdes, que brindan servicios o que agregan valor a la cadena, ya sea logísticos o dando algún tipo de servicio a la cadena, en manos de las mujeres, y empiezan a hacer experiencias también exitosas. Tenemos incluso veterinarias, trabajamos también con ganadería en el Istmo de Tehuantepec, principalmente áreas completamente también altamente deforestadas, y lo que estamos haciendo ahí es tener estrategias para liberar hectáreas para regeneración de cobertura vegetal. Y mucho del trabajo que hacemos del aprovechamiento de los subproductos de la cadena están en manos de mujeres. O sea, hay realmente una participación muy fuerte, muy activa. Decía, en el tema de ingresos, sí estamos elevando los ingresos familiares. Se eleva el ingreso familiar y se cierra la brecha de ingresos gracias a la participación de la mujer. Esa es prácticamente la conclusión. La estamos cerrando en un 55% gracias a ellas, en los espacios y en las zonas donde estamos trabajando, y pues es muy valiosa la participación. Ahora toman decisiones, multiplican y las historias son sorprendentes. Hay gente hay mujeres que, pues, como a diferencia de los hombres, pues la reinversión es en la familia, es en la educación, en crecer su unidad de producción, en vender más. Son historias de éxito bastante, la verdad, bastante motivantes, ¿no?, las que vamos teniendo con los proyectos a través de esta participación. Yo quisiera, retomando el tema de acceso a tecnología y a capital, y que tiene que ver también con el tema de género, con el tema de igualdad de género, inclusión.
Yo de acuerdo en la tecnología, creo que es un tema que hay que impulsar mucho más dentro del campo, incluso también para poderlos acercar a herramientas que les permitan capacitarse incluso, ¿no? Reeducarse a lo mejor en el tema del manejo de un negocio, en el tema de buenas prácticas ambientales o de algunas técnicas agroecológicas, etcétera. Pero sobre todo también para que puedan tener, como tú decías, acceso a información de mercado. Pareciera que el mundo del pequeño productor se separó en algún momento del mercado y no se lograron conciliar durante mucho tiempo, ¿no? Es como el tabú de que el pequeño o la pequeña productora no puede cumplir con tiempos, con calidad, con estándares, no puede hacerse cargo de logística, solamente producir. Pareciera que se separó por diversos factores y ahora estamos viendo que es posible unirlos y que funciona bastante bien si los unimos, ¿no? En el tema de crédito, la experiencia que tenemos nosotros es lamentable, ¿no? De por sí, el pequeño productor, la base de la pirámide, no tiene acceso a productos financieros hechos no desde la banca al productor, sino al revés, desde las necesidades del productor a la banca. Mucho más se agudiza cuando queremos llevar a financiamiento o acceso a insumos financiables y demás a mujeres productoras, ¿no? Que no tienen una garantía, que no tienen un terreno propio, etcétera. Lo que hemos hecho nosotros como organización es iniciar un proceso de rediseño, de diseñar un producto financiable para las pequeñas productoras en base al ciclo de producción y con la ventaja de que puedan ser accesibles, ¿no? Que puedan pagarlo a través de la actividad productiva que están desarrollando, a través de los ingresos que están percibiendo. Eso ha sido llevamos 5 años intentándolo, o sea, hemos hecho pilotos, hemos errado, hemos fallado, en algunos casos ha sido motivante porque lo hemos logrado y ahora estamos por financiar mujeres productoras de huevo con una sólida colaboración de algunos intermediarios financieros que accedieron a cobrar muy bajo para poder acercar este producto a las familias. Entonces, pues ahí estamos también en esa búsqueda, cómo acercar a las mujeres para que crezcan sus negocios o incluso vendan más, ¿no? Sin que sea recurso ya subsidiado, sino un recurso que tenga un retorno, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Raimundo, datos importantes, ¿con qué te quedas, mi querido Ray? Pues mira, les quería compartir lo siguiente, creo que es como para mí lo que más me hace sentido, y es hacer un llamado que es como que bastante importante, ¿no? Les quería decir que ahorita estamos nosotros corriendo una carrera que de antemano ya está perdida, y es a veces muy difícil ponerlo así. Sí podemos ganarla, pero ahorita como está planteada la situación, está completamente perdida la situación del campo. Y te voy a decir por qué. Voy a explicarlo así de una forma muy rápida. Creo que es un mensaje muy importante que hay que compartir. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El área metropolitana, Ciudad de México, tiene más de 20.8 millones de habitantes. Así es. ¿Ah? Y desgraciadamente, por cómo está configurada y construida la ciudad, se está comportando como este hoyo negro. Por más buena que sea la comida, por más potable que sea el agua, por más limpio que llegue el aire, siempre va a haber una gravedad que va a estar atrayendo, necesitando y consumiendo. Y desgraciadamente nos va a llevar a esto, que no tiene retorno, no va a generar los servicios a los ecosistemas que explota de forma masiva, rompiendo sus ciclos. La ciudad, por el diseño actual que tiene, simplemente va a tomar lo que le demos y va a regresarnos lo que vamos a ver a continuación. A eso le llamamos el metabolismo urbano, ¿no? Entonces, fíjense, este es el metabolismo urbano. Bueno, el centro viene en inglés, una disculpa pero aquí viene la traducción, ¿no? Tenemos 2 esquemas y de esto va a depender la subsistencia o no de la humanidad, ¿no? El primer esquema tenemos entradas, ¿no? Que es el aire, el agua, alimentos, materiales, productos y energía. En el esquema de arriba vemos que entran esos materiales, la ciudad los toma y lo que da simplemente es desechos, salidas, es aire contaminado, aguas residuales,
basura orgánica, basura inorgánica, en general que se acumula en rellenos sanitarios. Si este esquema no cambia, por más instituciones que trabajen en el campo, por más esfuerzos que se haga, la ciudad, que es el organismo más grande que tenemos a nivel ecológico, va a estar simplemente destrozando la posibilidad de un futuro. Así de grave está, por eso quería mencionarlo. Pero por otro lado tenemos el esquema circular, en la que entra una cantidad ya menor de energía, los mismos alimentos, ¿no? Y si vemos aquí, se empieza a ver este reciclamiento. Ahí es donde entra el tema que nosotros manejamos muchísimo, que son los sanitarios ecológicos, ¿no? Que es volver tierra nuestros desechos en lugar de aguas negras. Bueno, si eso no sucede, no va a haber un futuro viable para la humanidad, y ahorita lo vamos a ver en este esquema, ¿no? Los recursos en un esquema circular van a regresar, y lo que sale del sistema son aire y agua contaminados, pero en mucho menor medida, residuos sólidos que nos forman composta y fertilizante. Y estas últimas dos palabras harían la diferencia de que si la humanidad va a sobrevivir o no. Si las ciudades se vuelven las grandes generadores de composta y fertilizante, ¿no? Y también se vuelven este mercado inteligente que comentas, son varios factores. Las ciudades van a ser el principal detonante para la transformación del campo. Y nada más les narro aquí lo que podría suceder, ¿no? Vimos un esquema, lo voy a regresar rapidísimo para que lo revisemos. ¿Sí? La comida viene a veces de distancias. Si ustedes ven las líneas blancas, son las líneas de abastecimiento de alimentos. Son unas líneas, ahorita no se ven tan largas, pero podrían llegar hasta 2,000, 3,000, a veces más kilómetros, ¿no? A veces decían que en algunas zonas el promedio era 1,000 kilómetros de desplazamiento. Son líneas largas que traen de muy lejos la comida. La ciudad lo que hace es mandar hacia afuera estas líneas rojas, que totalmente es contaminación. Ajá. Lo que nosotros tratamos de hacer, y esa es la propuesta que queremos activar, es de que sabemos que al principio estas líneas largas de abasto va a seguir viniendo comida desde muy lejos, pero ahora lo que queremos es de que en lugar de estas líneas rojas que representan todo lo que estamos dando que es destructivo, empecemos a generar estas líneas verdes. Y estas líneas verdes son la composta a partir de desechos de sanitario ecológico, el fertilizante, que la orina se vuelve uno de los fertilizantes más potentes del mundo, y con esos insumos reactivar las zonas aledañas a la ciudad. Ajá. Estamos hablando de que una ciudad como Ciudad de México, que tiene 20.8 millones de habitantes, podría fertilizar de manera, pues básicamente podríamos decirle gratuita. Obviamente sí tiene un costo logístico y se tiene que cubrir, pero son más de 600,000 hectáreas. Ajá, imagínate, más de 600,000 hectáreas de súper alta productividad. Y de productividad no tan alta, estamos hablando de fácilmente 1,000,000 de hectáreas. Ajá. Y bueno, con esas millones de hectáreas podríamos armar una periferia urbana productiva. Ahorita toda la periferia urbana en general, ajá, obviamente sí hay zonas productivas, pero en general está tremendamente dañada. Y con el tiempo podríamos acortar esas líneas de abasto y reforzar todas las ciudades para que fueran esto, ¿no? Este esquema. Y esta es una de las cosas que tenía muchas ganas de compartirles, porque si no se ve a esta escala, les digo, por más ganas que le echemos en transformar la agricultura, si no transformamos la ciudad, esto nos va a llevar a la destrucción masiva. Vaya tema y vaya escenario, mi querido Raimundo, Víctor. ¿Y con qué nos quedamos? Ya pasó 1 hora de este programa. Hay muchos temas, definitivamente este tema da para más. Sin embargo, yo me quedo, si ustedes me lo permiten, con la falta de fomentar esta responsabilidad que estamos viendo. No sé en el escritorio de quiénes están estos proyectos y qué se tiene que hacer para que avancen. 2, en la importancia de aprovechar la tecnología para ser más eficientes, por supuesto, con la capacitación en el campo, pero también con la venta de estos productos. Felicidades, Víctor, por lo que estás haciendo. Me quedo también con algo que dijo Betty, la importancia de la participación de la mujer, y me da gusto escuchar estos datos positivos de que las mujeres cada vez tienen mayor terreno, cada vez están participando, tienen acceso a créditos, pero además sus resultados siguen siendo muy buenos.
Y esta responsabilidad de renovar la tierra, de cuidarla, y además hay que generarle conciencia también a los consumidores, a los propios compradores, a los restauranteros, a los hoteleros. Merece la pena hacer un esfuerzo de $1 más, de unos 50 más por 1 kilo, por una pieza de huevo, para darle calidad a nuestros clientes. Creo que es importante porque además eso se va a ver reflejado en esta cadena tan importante de distribución. Betty, ¿con qué te quedas? Ay, ha sido maravillosa esta conversación. De veras que quiero presentarles una pequeña reflexión. Debemos de recordar que de las 195 naciones que firmaron el Acuerdo de París, aun cuando se cumplan todos los esquemas de disminución de gases de efecto invernadero, igual el incremento de la temperatura se da. ¿Ok? Entonces, en el mejor de los escenarios, aun cuando cumplamos México, Venezuela, todos los países que firmaron este Acuerdo de París, nosotros entonces no podemos olvidar que hay una realidad palpable, que hay una realidad latente que se llama crisis climática. Y de allí la relevancia. Debo decirte que yo sabía que la persona indicada para invitarla a esta mesa era precisamente Raimundo, porque Raimundo es visionario, ¿ok? Y creo que ha quedado en evidencia su muy particular punto de vista de cómo aportar una solución a través de los baños secos, de cómo aportar una solución colocando el dedo en la llaga en lo que es el uso del agua y en lo que somos las ciudades, como lo dije al principio, que somos espacios geográficos improductivos, solamente somos espacios geográficos de consumo. Entonces tenemos que hacer que ese consumo sea inteligente, y para que ese consumo sea inteligente tiene que ser un comercio justo y tiene que ser un comercio inclusivo. Y bueno, de verdad que podríamos hacer, yo creo que muchísimas otras cápsulas o muchísimos otros programas y jamás acabar en relación a este tema. Ha sido un placer, de verdad. Gracias, Enrique, por haber abierto ese espacio. Gracias, Víctor, un placer. Y bueno, gracias, Ray, por haber aceptado esta invitación. Ray, ¿cómo cierras? ¿Con qué te quedas, amigo mío? Pues mira, a mí me gustó mucho lo que preguntabas tú, ¿no? ¿Por qué no hay esa inteligencia que regula? Y ahorita con lo que les presentaba, es... No, la verdad, te pone la piel chinita, Raimundo. Dices, ¿cómo es posible que habiendo soluciones tan sencillas, perdón, pero son sumamente sencillas, el ver cómo se llevan esos desechos orgánicos, pues yo no creo que sea un problema. Fíjate, no tenemos necesidad para producirlos. Es muy sencillo. Creo que lo que falta aquí es voluntad, Raimundo. Decías, hay cosas que te dejan la piel chinita, ¿no? Yo investigando del tema que no es muy conocido, que es la crisis del nitrógeno. Hace millones de años en el planeta no ha habido tampoco nitrógeno como lo hay actualmente, y eso es lo que le da el verde a las plantas. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, no habíamos estado el mundo no había estado tan deforestado por millones de años. O sea, de hecho no hay registro de que haya estado en un estado como el actual, ¿no? Y una de estas, de los datos duros decía, actualmente la mitad de las proteínas que nos forman salieron de una fábrica, porque la mitad de la agricultura está sostenida por fertilizantes químicos. Sí. Entonces, imagínate por un lado una ciudad que por día genera, como la Ciudad de México, ¿no? Más de 40 metros cúbicos por segundo, ¿no? De aguas negras. Y que esas aguas negras tienen unas cantidades industriales de fósforo, nitrógeno, boro, potasio, muchos elementos que estamos mandando al drenaje. Imagínate una cultura que diario manda la posibilidad de restablecer sus tierras al drenaje. Y lo único que nos podría detener de esta masacre va a ser exactamente lo que comentabas tú, una inteligencia. Y que va en los mercados y va también en la agricultura, pero va también en algo que es el sentido común, de que veamos esta ciudad como un organismo y que vemos nuestra responsabilidad, ¿no? Como personas. Vaya. Y pues gracias por este espacio. Muchas gracias. Mi querido Raimundo, este espacio va a quedar abierto. Yo me voy a poner de acuerdo con Betty para tener un espacio de estos por lo menos una vez a la semana. Vamos a generarle audiencia, vamos a pautarlo. Ese es un compromiso que yo hago con ustedes para que veamos los números de impacto. La gente está interesada. Hace un momento Víctor habló de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones se están preocupando. ¿Qué necesitan? Más información.
y qué mejor que le den información las personas que saben, que investigan, que tienen esta capacidad de desarrollo, esta capacidad de investigar y de hacer propuestas inteligentes, como Víctor, como Raimundo y como Betty. Muchísimas gracias a los tres por esta oportunidad de platicar con ustedes, y ojalá también nosotros seamos productores de algo bueno. Dejemos con este tipo de programas una semilla que germine y que haga que este mundo cambie. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Éxito a todos. Felicidades por todo el trabajo, gracias. Muchas gracias a la producción también, a todos quienes hacen posible este programa. Muchísimas gracias. Yo soy Enrique Avilés. Ya sabe, en breve, noticias, temas interesantes con gente que sabe. Aquí, en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buena tarde.